El ministro Carlos Montes ayer expuso ante la Comisión de Vivienda del Senado por el denominado caso Convenios. En esta instancia, el secretario de Estado apuntó al gobierno anterior por los cuestionados gastos del 2022, por la asignación al menos de esos montos. Profundizamos en el tema con el presidente de la Comisión, senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muy buenos días, Sebastián. Buenos días, gracias por el contacto. Muchas gracias por la invitación. Senador, ¿quedó conforme con la exposición que hizo ayer el ministro Carlos Montes? Mira, yo lo primero que me gustaría señalar con mucha sinceridad, con mucha franqueza, porque el país lo que más necesita hoy día cuando se está viviendo esta crisis, es que, en primer lugar, el ministro Carlos Montes no hay un cuestionamiento sobre él respecto a su honorabilidad y su probidad. Es una persona absolutamente proba y honesta. Pero la verdad, ¿no es cierto?, que yo en lo personal no quedé conforme porque se pretende confundir pues, cosas que no corresponden a la realidad. Yo pude haber tenido muchas diferencias con ese gobierno en particular. Entiendo que fue un mal gobierno para Chile, el de Sebastián Piñera. Pero el tema que está hoy día en el tapete público, este escándalo de los traspasos directos a las fundaciones, nada tiene que ver hasta ahora con ese gobierno. Han sido todas fundaciones que recibieron recursos, claro, que venían esos recursos asignados, obviamente, el gobierno anterior por la ley de presupuesto del 2021. Pero las definiciones, las resoluciones exentas, fueron hechas por Ceremis dependiente del ministerio del actual gobierno. Entonces, en eso no hay que tratar de confundir a la ciudadanía, porque la ciudadanía está clarísima de que aquí se orquestó, lamentablemente, por parte de algunos miembros de Revolución Democrática, una maquinación prácticamente orquestada para poder obtener recursos públicos. Senador. Además, Sebastián, de un área de enorme sensibilidad para los chilenos, como es la línea de campamento, sí, que es donde está la mayor precariedad de nuestros compatriotas. Senador, pero ¿a dónde cree que apuntaba entonces el ministro Carlos Montes? ¿A desligar la responsabilidad o a explicar cómo funcionaba esto? A ver, yo creo que no sé si lo interpreto o no, pero yo creo que hoy día eso va a generar un debate bastante álgido en el Senado, porque ayer fue en la comisión y hoy día va a tener que exponer ante todo el Senado. Y ayer, de una u otra manera, él provocó una situación política de bastante, yo diría, dureza por parte de algunos sectores de la derecha que van a llegar con otro ánimo hoy día a la sesión. Yo creo que lo que él quiso decir, en mi interpretación como presidente, es que efectivamente el tema de los tratos directos comenzó a generarse en el gobierno de Sebastián Piñera. Eso es así, el 2019. Pero lo que no se dijo y lo que él no de una u otra manera, nunca quiso ratificar, es que efectivamente, si bien eso es así, lo que no señaló es que durante estos 18 meses de nuestro gobierno hubo organizaciones como Urbanismo Social y otras que tuvieron crecimiento de 300 o 400% en la asignación directa que recibieron. Y se formaron otras, como Democracia Viva, que llegaron directamente, ¿no es cierto?, al botín. Y eso pasó lamentablemente al lado de él como ministro, a pesar de que ya asumió una responsabilidad política por parte del gobierno la subsecretaria. Entonces, yo quiero ser súper claro, aquí hubo en nuestro gobierno personas que traicionaron al presidente, que son sus propios amigos del ministro Giorgio Jackson, traicionaron al presidente, porque esto no tiene otro nombre. Mire, hoy día lo que está ocurriendo, Sebastián, no sé si usted ya sabe la noticia, que ya está circulando en las redes sociales, que hoy día, ayer a última hora de la tarde en el Biobío, porque se ha llegado tarde a todo, nosotros hemos ido prácticamente pauteando, disculpe, lo que ha ido pasando. Nosotros le dijimos antes al ministro Montes, el Maule hay que investigarlo. Dijo que no. Fueron a blindar por parte del presidente al Ceremi del Maule y a la delegada del Biobío. Llegó la Fiscalía hace un par de días atrás, de la Fiscalía del Maule, y abrió una investigación porque considera que hay elementos suficientes para investigar. Y ayer en la noche, la Fiscalía del Biobío también abre una investigación y ya hay un organismo que hoy día anuncia, no sé si ustedes lo dieron a conocer o no, hay un organismo, una fundación que anuncia que en la madrugada hubo un robo en sus dependencias y se perdió material importantísimo para la investigación. No sabíamos de ese antecedente. Negro, eso los chilenos no... ¿Qué organización era? Sí, eso los chilenos... ¿Se acuerdan, no? Red... ¿En Red? No recuerdo, no es Urbanismo Social, es Red. Red tiene un segundo concepto que no lo recuerdo con exactitud ahora, pero ya anunció en las redes sociales un robo en las dependencias. ¡Qué casualidad! Horas después de que el Ministerio Público abre una investigación. Entonces, yo quiero hacer un llamado público con mucho respeto como presidente de la Comisión de Vivienda, que la Fiscalía, que está haciendo un buen trabajo, lo haga aún más rápido y expedito, porque estos señores van a tratar de que se pierda la evidencia importante que llegue a demostrar
que aquí, efectivamente, como nosotros sospechamos, hay elementos más que claros que son constitutivos de delito. Más allá del tema de Antofagasta, que es una sinvergüenzura sin nombre, en donde hubo una triada, donde hubo una participación ahí de una serie de actores, el Ceremi, el pololo de entonces de la diputada, y que todo se ha ido ya demostrando que efectivamente ahí hay más que elementos para decir de que hay conflicto de intereses, que haya habido defraudación al fisco y todo lo demás. Ahora, ¿sí? Usted dice, desde el gobierno vamos detrás de los pasos que se están dando para investigar a estas organizaciones, ¿no? Detrás de lo que va haciendo la Fiscalía, en el fondo. ¿Hay una crítica entonces a la manera en la que el gobierno está manejando este tema, a cómo se ha intervenido en cada una de las regiones sobre esto? Sí, porque mira, yo fui de los que el martes pasado, en el marco del rol que me correspondió jugar en este tema, a pesar de que me han dicho que tengo que tener cuidado, que aquí... Yo no tengo miedo, porque yo creo que lo que el país más necesita hoy día es transparencia y que los actos de corrupción no se tapen como en el pasado, en donde se ponían de acuerdo los grandes actores políticos y se tapaban. Eso hoy día Chile no resiste aquello. Entonces, desde mi punto de vista, lo que yo creo es que, así como yo aplaudí al presidente el martes, no logro entender por qué en 48 horas cambió de posición el presidente Boric, a quien le tengo un profundo respeto y sé que es una persona correcta. Porque después sale protegiendo, blindando a los amigos de Jackson de una manera clara y evidente, interviniendo lamentablemente públicamente en un blindaje inaceptable, porque además estas personas están siendo investigadas por las dos fiscalías, del Biobío y del Maule. Entonces eso fue inexplicable y ya se ha ido comprobando. Mire, yo voy a dar solo un ejemplo, Sebastián. En el Biobío, esto lo denunció el senador de mi partido, Gastón Saavedra, ¿sí? En el Biobío hay una fundación que se llama, que ha obtenido millonarios recursos en todo Chile, que se llama Urbanismo Social. En esa región se generó un programa para arrendar, para facilitarnos estos espacios de arriendo a familias que no tenían casa. Se arrendó un edificio recientemente construido y se contrató a esta empresa de manera directa por 175 millones de pesos o algo por el estilo, por 75 días para administrar la entrega de estos departamentos a estas familias. Cuando eso lo pudo haber hecho el municipio respectivo, lo pudo haber hecho el Serviu, se lo pasaron directamente y a esa empresa le otorgaron así un monto de 1.967.000 pesos diarios por hacer ese trato directo. O sea, yo considero que eso de verdad es un abuso y demuestra que aquí hay que investigar mucho más. Bueno, ayer el ministro Montes decía que no podía descartar que hubiese más casos a nivel nacional. Y no solamente con el MIMBU, mire lo que ayer se destapa en el Maule, el GORE, el gobierno regional le entrega a una fundación, le entrega a la fundación del señor Trivelli, Semilla, si no me equivoco, le entregan más de 270 millones, trato directo. Y resulta que ahora ya se supo en el Maule, por eso en el Maule hay que investigarlo muy a fondo, está muy oscuro lo que está pasando en el Maule, no solo con el Ceremi de Vivienda, sino que también con la gobernadora. 3 meses antes, la hijastra, escúchenlo bien, Sebastián, 3 meses antes, la hijastra de la gobernadora había sido contratada por la Fundación Semilla. 90 días después, la Fundación Semilla obtiene 270 millones de pesos para ir a hacer unos talleres de liderazgo. Yo digo que basta, tenemos gente, Sebastián, en nuestras regiones, yo soy de Los Lagos, tú lo sabes, tenemos establecimientos educacionales sin calefacción porque dicen que no hay plata. Hoy día va a estar en la Comisión de Educación que me toca integrar, va a estar la dirigencia nacional de las dirigentes de la Junque, que son las tías de los jardines infantiles, que vienen a reclamar cómo nos recortaron el presupuesto y ellas no tienen ni para materiales ni para confort en los jardines infantiles. Y está pasando esto. Por eso la gente está indignada y yo quiero plantearlo con mucha firmeza. No cuenten conmigo para ningún tipo de arreglín, ni acuerdo, ni nada, porque Chile no lo resiste. En el pasado, los grandes actores de la época se pusieron de acuerdo para tapar muchas cosas que al final terminaron condenando a nuestros propios gobiernos. Pero ¿usted siente, senador, que hay cierto ánimo en el mundo político de llegar a un acuerdo de ese tipo? ¿Eso está planteando? O sea, cuando plantean un comité de expertos, discúlpeme, Sebastián, comité de expertos, o sea, hay una crisis, pillan robando a alguien, comité de expertos, para que no roben. O sea, si aquí no hay que enseñarle, un comité de expertos no tiene por qué venir a enseñarnos de que no hay que utilizar los recursos públicos de mala manera. O sea, un comité de expertos, ¿qué nos va a decir? Si aquí la cosa es muy sencilla, no más plata directa de esta manera, sino que licitada, aunque nos demoremos 60 días, licitar, que gane la mejor fundación, porque tampoco estoy diciendo que no se le entregue y no se trabaje más con las fundaciones, que gane la que entregue la mejor oferta, la que tenga la más vasta experiencia, la que no invente giros
para poder obtener, ¿no es cierto?, millonarios recursos. Para eso no hay que tener un comité de expertos. Metamos todo debajo de la alfombra y sigamos todo como si nada aquí ha pasado. No, señores, aquí ha pasado algo grave. La plata de todos los... La Torre va a tener que... Probablemente le informó a alguien de la Moneda, porque ayer cuando le preguntó a la prensa aquí en el Congreso si él le informó a los ministros, dijo que no. Bueno, eso lo tenemos que corroborar en la investigación. Pero después cuando le preguntan si el jefe del segundo piso, Crispi, el señor Crispi, sabía esto, dijo que esa pregunta no la iba a responder. Los chilenos son bastante inteligentes para saber cuál es la respuesta. Senador, la declaración del senador Latorre, en todo caso, tiene una explicación a su juicio, ¿no?, de que él había recibido información parcial solamente respecto a estos antecedentes del caso Democracia Viva y que por eso no los había escalado de otra forma. ¿Qué le parece esa explicación que da el senador Latorre? Absolutamente, disculpe el concepto que voy a utilizar, pero burda, porque él ha cambiado 8 veces de versión desde que se inició este conflicto. Él apareció aquí mismo con Catalina Pérez, defendiéndola. Después queriendo expulsar solamente a Andrade y al Ceremi Antofagasta. Después quiso culpar a Montes, recuerden ustedes al ministro Montes. Sí. Después, la tarde del mismo día, exculpó al ministro Montes. O sea, ha cambiado 8 veces. Después presentó la querella, esa querella que no tiene ni un sentido, porque no, era una querella general, así como para decir, RD está presentando una querella. Fue otra falsedad. 8 temas distintos en 10 días ha tenido Latorre. Lo de ayer ya es lo último. Él tenía información. Ellos se reunieron, Sebastián, por Zoom, con todos los actores involucrados. Estuvieron en una reunión por Zoom analizando el problema y le bajaron el perfil. Y ellos dijeron que la respuesta política iba a ser decir de que hubo a lo más un descriterio, si no me equivoco el concepto que utilizaron. O un error político. Sí, un error político, exacto. ¿Y usted cree que esto, la posición sobre todo que ha adoptado Latorre y el antecedente de que ya él tuvo los detalles del caso antes, van a dañar la relación dentro del gobierno? En el diario La Tercera aparecen algunos miembros precisamente de Socialismo Democrático diciendo que ya no es un interlocutor válido el senador Latorre. Bueno, yo tengo entendido que nuestra presidenta del partido también señaló conceptos bastante similares. Exacto. Obviamente que no es un interlocutor válido. Ya no es un interlocutor válido, claramente, una persona que miente, que oculta información y que preside un partido. ¿Qué tipo de relación política puedes tener? Pero ese es un problema de revolución democrática. Ellos tendrán que resolverlo. Nosotros no tenemos por qué meternos en aquello, solamente opinar, en este caso es lo que estoy haciendo. Sí. Lo último, senador, ¿qué espera usted que haga el gobierno respecto a estos casos? Ya no sobre Democracia Viva en particular u otro en particular, sino con la generalidad, entendiendo que van surgiendo muchos antecedentes como a goteo, digamos, día a día. Yo creo que lo más concreto, más que esta comisión de expertos, 45, yo no tengo nada contra los integrantes de la comisión de expertos, que son personas connotadas, pero sí, se entiende. Lo que quiero decir es que eso es un mecanismo para dilatar, para meter todo esto debajo de la alfombra. Yo lo planteo con mucha responsabilidad. Por eso yo creo que lo que hay que hacer sí es que regular, porque de las cosas propositivas que tenemos que hacer son 2 cosas importantes. Que esto no sea una excusa, grave crisis que hay, para que el Ministerio de Vivienda no cumpla su objetivo de su plan de emergencia habitacional, porque con el sueño de la casa propia no podemos jugar. Y después nos van a venir con la excusa de que no, esta crisis fue la que provocó que no llegamos a la meta de las 260.000 viviendas, porque desde Arica a Magallanes tenemos problemas de gente que está esperando la casa propia. Y estas personas que llegaron a robar estos recursos, todos los chilenos, no tienen ni idea lo que significa para una familia estar pagando 300 a 500 mil pesos en un arriendo porque no tienen la posibilidad de acceder a la casa propia. Por lo tanto, yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo, sin comité de expertos ni nada, leyes, para que mejoremos el funcionamiento no solo de las fundaciones. Si hay otra cuestión que también tenemos que investigar muy profundamente, que son las corporaciones. Allí también se generan muchos vicios, muchas ilegalidades, transferencias bastante dudosas. Por lo tanto, yo creo que es la oportunidad de que de esta crisis, ahí sí construyamos una legislación mucho más férrea para que no ocurra lo que está pasando hoy día, que nos estamos dando cuenta que las fundaciones terminan siendo muchas veces, no todas,
cajas pagadoras de favores políticos y donde actúan los actores que forman redes para seguramente financiar sus actividades, como está quedando demostrado en el caso de Antofagasta y otros que ya van a venir. Senador Espinosa, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, hasta luego.